con Santiago. Siempre se deja en las mesas la intervención. Sin duda, ustedes ya vieron que tenemos invitados de lujo, pero de super lujo, senadora. Muchas gracias por aceptar. Cuando a la senadora la invitamos, gentilmente me recibió en su oficina y le entusiasmó la idea de podernos encontrar, porque como verán ahora que lea su breve síntesis curricular, su currículum es mucho más amplio. Lo que voy a decir, es una gran defensora de los derechos humanos. Yo creo que es una política feminista de izquierda, así la ponen en el Senado, por ejemplo, pero yo diría es una defensora y activista por los derechos humanos. Es militante del Partido de la Revolución Democrática desde su fundación, aunque su vida política no empieza ahí, empieza desde muy joven, desde pues que emigró de su natal Guadalajara, y me parece que ustedes podrán ver su amplia trayectoria en materia de la defensa de los derechos en su actividad legislativa y en su actividad, insisto, como activista. Es socia fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familias y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. La senadora Angélica de la Peña Gómez estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Es una mujer comprometida con los derechos humanos, destacando su trabajo como legisladora y activista en la protección y la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Con esta, digamos, visión, promovió la reforma al artículo 4 constitucional para asentar los derechos de las niñas y de los niños y la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También promovió reforma al artículo 18 de la Constitución en materia de la creación del sistema de justicia para adolescentes infractores, que por supuesto distinguió el tratamiento que deberían tener este tipo de personas en relación con los infractores mayores de edad. Fue una participante destacada en el Parlamento de las Mujeres de México y ha sido consejera consultiva e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Importante impulsora, ya se ha dicho aquí, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, trabajó en el diseño de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ha escrito múltiples ensayos sobre estas materias y además no solo ha escrito, los ha promovido desde el ámbito legislativo. También es autora de diversos artículos en diversos medios de comunicación, ha impartido conferencias, talleres, diplomados relacionados con temas como la prevención del embarazo de adolescentes, la protección de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, el acceso a una vida libre de violencia de mujeres y niñas, la promoción de los tratados internacionales de derechos humanos y el estudio de la perspectiva de género en las políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno. Ha sido conferenciante y consultora a nivel internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de ONU Mujeres, de la Fundación Friedrich Herbert y de congresos nacionales de diversos países, así como de diversas organizaciones no gubernamentales. De manera particular, y esto quiero hacer énfasis porque además recientemente hizo públicas estas manifestaciones de congruencia de vida, se ha caracterizado por ser una fehaciente promotora de derechos políticos de las mujeres dentro de su propio partido. De manera tal que esto llevó al establecimiento de la paridad en el estatuto del PRD y participa activamente en redes como Mujeres en Plural, el movimiento Mujeres 2%, Más Mujeres al Poder. Formó parte del Consejo Observatorio Ciudadano de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Senadora, de verdad es un honor para la Sala Regional que haya aceptado esta invitación y un honor que se haya tomado estas horas de su tiempo para poder compartir con nosotros una visión que ha sido congruente con la vida que usted ha llevado en la lucha, insisto, no solo por las mujeres, sino
sino también por otro tipo de sectores vulnerables en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al presidente del Tribunal Electoral, la Sala de la Ciudad de México, por la invitación, la anfitrionía en este lugar, a todos ustedes, a todas y a todos ustedes por estar aquí. Por supuesto, magistrado Armando Maitret, es un honor la invitación que usted me hizo y aquí estoy. Además, con un panel de lujo, los de este lado. Carla, que es verdaderamente sensacional, francamente no se podría entender mucho de lo que sale del Tribunal Electoral sin el trabajo que se realiza, el que yo denoto, el de lápiz, y ella tiene esa característica, es una compañera que yo quiero mucho, que admiro mucho y de la que aprendo mucho porque la leo. Y por supuesto del doctor Santiago Nieto, con el que también tenemos una relación muy cercana, obviamente todos los casos que él lleva son casos que nos motivan y nos preocupan, y él nos habla de unos, nosotros le enviamos otros, y así estamos toda la vida triangulando, viendo en corto a las mujeres que llegan a mi oficina, que llegan con él, que llegan a otras partes, y siempre estamos, como que tenemos aquí una alianza muy clara respecto de lo que tenemos que hacer a partir de las enormes coincidencias. Bien, a ver, yo quisiera hacer un poquito de historia. Miren, ciertamente a mí me llamó mucho la atención la exposición de Santiago cuando denota algo que pareciera que no tiene importancia y tiene que ver con la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, como la hemos concebido, nada que ver con la igualdad formal que conocemos, nada que ver. La igualdad sustantiva se sustenta en que es un principio rector que plantea la integralidad de las personas sin ningún tipo de discriminación. No es aquella concepto de igualdad de, por ejemplo, de la época de San Agustín, que pugnaba porque se aboliera la esclavitud, porque no se persiguiera a los cristianos, no se persiguiera a nadie por su, entonces la religión, esa religión. No es esa igualdad de la que incluso nos hemos llenado la boca y hemos leído una gran cantidad de páginas al recorrer la historia de la invención de los derechos humanos en el transcurso de la historia, o como está sustentada en la, por ejemplo, en los derechos sustentados británicos o en la Carta de Independencia de Estados Unidos o de la Revolución Francesa. La igualdad sustantiva, concebida sobre todo a partir de discusiones, ¿alguien pensaría en el ámbito de derechos humanos de Naciones Unidas? Pues no, no fue en el ámbito de derechos humanos, sino en el ámbito del estudio de la economía y particularmente de la CEPAL. Y en la CEPAL se empieza a discutir cuál es la diferencia de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Y obviamente que la igualdad sustantiva vista, por supuesto, desde otro diseño importante de una directriz también diseñada de Naciones Unidas y también desde el ECOSOC, no desde el Consejo de Derechos Humanos, sino desde el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, que es la perspectiva de género. De tal manera que juntos todos estos nuevos conceptos que derivan de la hermenéutica, sí, efectivamente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero que a la hora de plantearlos, de plasmarlos, de concretarlos en la política pública, tienen que ser vistos desde el otro aspecto, desde el ámbito económico y social y cultural. De tal manera que cuando nosotros empezamos a visibilizar, y nosotras, la igualdad sustantiva como un principio rector de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, medioambientales de las mujeres, entendiendo que las mujeres son esa parte de la sociedad que por serlo sufre una serie de discriminaciones particulares que derivan precisamente por su condición de ser mujer.
es decir, por su condición de género. Entonces, y este principio rector nos lleva a el diseño de una serie de políticas particulares y concretas hacia la resolución de este tipo de discriminaciones. Y en ese sentido quiero invocar, por ejemplo, a la Convención Belén do Pará, no a la CEDAW, a la Convención Belén do Pará, que dice: la violencia contra las mujeres violenta sus derechos humanos. Al violentar sus derechos humanos está creando condiciones de desigualdad. Ahí es donde entendemos la igualdad sustantiva desde la propia Convención Belén do Pará, donde nos dice además que la violencia que la violencia contra las mujeres se padece en el ámbito público y en el ámbito privado. No dice, por cierto, primero el ámbito privado y el ámbito público, dice en el ámbito público y en el ámbito privado. Y entonces, permítanme recordar que cuando nosotras discutíamos en la 59 legislatura, yo he sido diputada 2 veces, y en la 59 legislatura, la segunda vez que fui diputada, empezamos un pequeñísimo grupito de senadoras, de diputadas, la diputada Marcela Lagarde y la diputada Diva Damira y yo, empezamos a arrastrar lápiz para diseñar lo que tendría que ser la armonización de la Convención Belén do Pará en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está sustentada efectivamente a visibilizar la violencia de género contra las mujeres desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Habíamos avanzado en ese entonces a visibilizar, tipificar la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito intrafamiliar, y había una gran cantidad de leyes en todo el país, reformas a los códigos penales donde se hablaba de la violencia intrafamiliar, la violencia familiar o la violencia doméstica. Sin embargo, México tenía pendiente, en su vinculación con este tratado internacional del ámbito interamericano, justamente resolver lo que tenía que ver con la violencia de género desde el ámbito público. Nadie tocaba el ámbito público. Sí estaba en otros países en el continente, particularmente en la región, pero no, incluso no solamente la región latinoamericana, también de Canadá. Sin embargo, en México no tocábamos, nunca visibilizábamos el que tendríamos que resolver, legislar para armonizar la Convención Belén do Pará en justamente el atropello a los derechos de las mujeres que sufren, que son víctimas de violencia en el ámbito público. Así es como empezamos a concebir la ley. Definimos los tipos, no formas, los tipos de violencia, muy claramente el sentido de la ley, y las modalidades de violencia. La modalidad de violencia, inscribimos 6 modalidades de violencia, 5 modalidades de violencia, 6 modalidades de violencia, la del ámbito privado o doméstico, la modalidad de violencia institucional, la modalidad de violencia comunitaria, la laboral, la docente y la feminicida. Nunca en ese entonces nos pasó por la cabeza el que tuviéramos que hoy estar revisando esa ley para integrar una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, que es la modalidad de violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Pues hay una explicación. Y en ese sentido, me parece muy importante retomar lo que ya en otros países que estaban siguiendo más o menos en las mismas épocas, algunos un poco tiempo antes que nosotros, el tránsito de la incorporación desde el ámbito legal, no solamente una recomendación, como entonces lo tenía aquí el COFIPE, que empezó el primer precepto relacionado con la incorporación de las mujeres en los encargos públicos, en las contiendas electorales, la recomendación de que ojalá que los partidos políticos registren también a mujeres como candidatas.
Así empezó el COFIPE. Después seguimos insistiendo, seguimos presionando y de la recomendación entonces pasó a la obligación, 30%, después 40%, mínimo 30% de un sexo o 40% de un sexo. Sabíamos que era la cuota mínima para las mujeres, nunca fue al revés, nunca fue que el 70% fueran mujeres y el 30% fueran hombres. Esta acción afirmativa iba dirigida justamente a discriminar a los hombres, es una discriminación afirmativa, para que se abriesen los lugares, los espacios devengados toda la vida por los hombres para incorporar poco a poco a las mujeres, justamente en función de este principio rector que es la igualdad sustantiva. No hay manera de que una sociedad democrática como la nuestra, así dice nuestra Constitución, no vayamos, no es tema de discutir ahorita si somos mucho o poco o medianamente o nos falta mucho para hacerlo, pero bueno, el precepto fundamental de nuestro marco jurídico así nos define, como una república democrática. Entonces, ¿cómo había que serlo si tienes pendientes con las mujeres que no están siendo tomadas en consideración? No entro a discutir por qué, porque son asuntos ancestrales, desde el origen de la humanidad, de la determinación justamente de que el hombre sale y la mujer se queda adentro del hogar en la crianza de la prole, embarazada, lactando, criando, embarazada, lactando, desde su origen se determinó la función de las mujeres así, porque imagínense ustedes en las primeras grupos de personas, de seres humanos, en todo este tránsito hacia el Homo sapiens, las hembras se embarazaban desde la primera menstruación, 12, 13, 14 años, ¿qué les gusta? Así toda la edad fértil. Entonces las mujeres estaban circunscritas a la crianza de sus hijos en el ámbito doméstico. Ese es el origen de que nosotras estemos, desde que nacemos, circunscritas a seguir ese rol, ese camino dual, o el de la niña o el del niño. Y al niño hay que prepararlo porque tiene que salir a ganarse la vida, es el proveedor, etcétera, etcétera. Bueno, ya no entro a esa discusión, pero ese es el origen. De tal manera que yo siempre digo, cuando son foros más específicos, no me importa, ni me interesa, ni tengo ninguna intención de culpar a los hombres de la situación de discriminación de las mujeres. En todo caso, lo que tenemos que hacer, hombres y mujeres, trabajar en la construcción de la equivalencia humana y de construir todo eso que hemos venido heredando y que se ha seguido perpetuando, incluso desde el derecho, desde las leyes. Aquí se hablaba, por ejemplo, del precepto en el cuarto constitucional, por cierto, tuvo como origen la igualdad, el varón y la mujer son iguales ante la ley, justamente en un debate sobre los derechos laborales de las mujeres y los derechos agrícolas de las mujeres, el derecho a la tierra, entonces en la época de Echeverría. No es que se hablara de una igualdad en general, sino estaba resolviendo un problema que se estaba teniendo en esa época de tipo legal. Y además para ir en congruencia con la celebración de la primera conferencia de la mujer que se celebraba en México por Naciones Unidas. Entonces siempre los países tienen que arreglarse, ponerse guapos, ¿no? Presentarse públicamente muy bien vestidos para la realización, tener condiciones de la realización de este tipo de eventos internacionales. Yo recuerdo que en el caso, por ejemplo, de China, estuvo cuestionadísima durante muchísimo tiempo en Naciones Unidas por muchos países cuando se intentaba decidir y aprobar que la cuarta conferencia de la mujer fuese en Pekín. ¿Cómo va a ser en Pekín? Si hay una obligación a las mujeres, cuando se embarazan, a un examen de su líquido amniótico para si el producto era femenino. Si era femenino, abortar. Es obligación de que en el control de la natalidad en China solamente tener un hijo, pero un hijo, no una hija. Y entonces, por supuesto que China tuvo que corregir muchas de estas cuestiones porque se tenía que poner guapa para poder finalmente lograr la votación de Naciones Unidas para que se realizara la cuarta conferencia en
Pekín, en Beijing. Igual México inaugura el cuarto constitucional porque se realizaba la primera conferencia de la mujer, lo cual además fue muy exitosa. Hay, en este aspecto, es importante señalar que aún cuando en 1953 se establece el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, por desgracia eso no fue suficiente para incorporar a las mujeres, sobre todo en sus derechos plenos políticos, el derecho a votar, que no se logra, sino hasta cuando se obtiene la credencial con fotografía, y por supuesto el derecho a ser votada cuando se establece las primeras cuotas como acciones afirmativas para incorporar a la mujer. En este tránsito, y me paso muy rápido, pasamos del 40 a 60 y finalmente algo que ha sido trascendental en la historia política de los derechos políticos de las mujeres en este país, que ha sido la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligó a los partidos políticos en 2012 a registrar cuando menos el 40% de fórmulas, no solamente de propietarias, de fórmulas propietarias y suplentes de mujeres para cumplir con el 267, ya ni me acuerdo qué artículo del entonces COFIPE. ¿Sí? En serio, ¿qué pasa con este proceso? Que ha sido gradual. Ha habido un proceso gradual para incorporar, reconocer los derechos de las mujeres y esto se va logrando a partir también del propio empoderamiento de las mujeres. Cada vez hay más organizaciones, cada vez más hay especialistas, cada vez más se incorporan hombres como Santiago y como el magistrado, y como seguramente muchos de ustedes, que son aliados nuestros, que trabajan junto con nosotras para lograr, insisto, esta sociedad equivalente. ¿Sí? Entonces, este tránsito nos lleva al final del día a tener una reforma a la Constitución muy importante que se ha convertido en un parteaguas, y ahorita voy a decir por qué. Es la reforma que impulsamos al artículo 41 para establecer efectivamente la paridad. Por primera ocasión, por primera vez en la Constitución se nombra la paridad. Por cierto, teníamos un precepto muy amplio diciendo que era la igualdad sustantiva, pero los señores no, ya quédense quietas, ya lograron su reforma, ya no le movamos a la exposición de motivos y nos quedamos con nuestras 2 cuartillitas. Bueno, la redujimos a 1, bueno, después bueno, que sea la mitad. No, había, ya les dimos, además de las candidaturas al Congreso de la Unión, no estábamos tomando en cuenta las candidaturas a los congresos locales, nosotros además insistíamos el tercer orden de gobierno, entonces no, a ver, ya, hasta las candidaturas en los congresos locales, con la promesa de que después vamos a incorporar el tercer orden de gobierno, es decir, la incorporación de mujeres y hombres de manera paritaria a nivel vertical y horizontal. Bueno, entonces, y fue un gran logro, porque eso motiva a los organismos electorales, a las distintas salas, tanto locales del Tribunal Electoral, yo recuerdo muy bien, pues la de Querétaro, por ejemplo, otras, y las salas regionales, además avalando, y por supuesto el Tribunal Electoral, la Sala Superior, jugando un papel muy preponderante para impulsar candidaturas también en el tercer orden de gobierno. Algún congreso local se pone las pilas y lo reglamenta, lo incorpora en la ley, qué bueno. Pero aquí viene otro problema, el grave problema de incorporar mujeres en los espacios de poder, entonces denota, por desgracia, la modalidad de violencia política contra las mujeres. Ahora, diríamos, ese es un problema que se vive solamente en los lugares donde prevalecen los usos y costumbres, que son los más arcaicos del país, donde las mujeres, qué esperanza se atrevan a decir siquiera o aquí estoy, o levantar la mano, imposible. Pensar desde acá, desde estos espacios nuestros, lo que significa para las mujeres en ese tipo de lugares, decir, oigan, aspiro, quiero ser, me parece que ahora ya voy a incursionar en la política como es mi derecho.
Pues no, no solamente en los lugares donde prevalecen usos sistemas normativos, no, también en nuestros espacios hay usos y costumbres, como lo que aquí se ha reflejado por el informe que brevemente nos ha dado tanto Carla, de los casos que han llegado al tribunal, como los casos que lleva FEPADE en sobre violencia política, donde hay de todo, y también en ámbitos, por ejemplo, entre magistrados, que son ámbitos donde hay más especialidad, donde hay más formación, donde se supone que llegan con una currícula de un tránsito universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los hombres deberían ser más abiertos. Pues no, movimos el avispero de estos machismos androcéntricos que nos han llevado a tener hoy que trabajar en la revisión de la ley. Termino diciendo que efectivamente estamos en el Senado de la República discutiendo, tenemos un ratote discutiendo. No crean que hacer este tipo de reformas como la que logramos en el 41 u otras leyes que, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que todavía el último día de la legislatura estábamos ahí sufriendo, pues igual pasa con las otras leyes. El proceso para lograr la reforma del 41 fue cruento, fue terrible, fue desgastante, fue de convencer, fue de hacer un gran lobby. Y el para reglamentar, para dejar en las leyes inscrito la modalidad de violencia política contra las mujeres, nos ha llevado mucho tiempo, mucho tiempo. Prácticamente tenemos 2, 3 años en que estamos discutiendo la violencia política y tenemos una redacción, luego al rato ya tenemos otra y luego negociamos otra y total, ¿qué nos vamos a proponer? Y eso después vendré a la rendición de cuentas si me invitan, pero nos vamos a proponer reformar 5 leyes, no 2, porque 2 ya las tenemos, quizás 3, ya tenemos el consenso. La Ley General del INE, la Ley General de Partidos Políticos, esa es muy importante porque todo viene de los partidos políticos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No tenemos ningún problema para legislar. Ya hubiéramos dictaminado el dictamen con esas 3 modificaciones, pero queremos la Ley General de Delitos Electorales y también la de medios de impugnación. Entonces nos dicen, no, ¿cómo? Y en esas estamos. De tal manera que esperemos que las negociaciones culminen en el próximo periodo de sesiones, como ya nos lo propusimos todos, inclusive los que nos están regateando permanentemente la redacción, para construir este marco jurídico que hoy está un poco allanándose con el protocolo, que está un poco esperando la jurisprudencia, que está esperando que quienes están en los órganos electorales, ya no digo los del INE, no, me voy a los órganos del Tribunal Electoral, las salas en los estados, en las entidades, las locales y las salas regionales y por supuesto la sala superior, pues que son los que están prácticamente dando la batalla y sacando la casta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos pendiente, no va a ser fácil, no ha sido fácil, pero como ustedes pueden ver, este es un trabajo compartido y el éxito va a ser compartido. No solamente será del Senado como Cámara de Origen del Congreso, sino será también con quienes han trabajado y nos han orientado y nos han enseñado esa parte que escriben todos los días para fundamentar la resolución protegiendo los derechos políticos de mujeres que incluso se ven amenazadas en su vida y algunas, por desgracia, han muerto. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña. Realmente es muy difícil poder comentar algo de esta brillante intervención, porque creo que ha sido muy clara, muy elocuente en llevarnos de la mano en esta lucha, donde usted ha sido una protagonista fundamental.
y claro que aceptamos el reto desde las instituciones que nos toque, donde nos toque estar y en el momento en que nos toque estar, porque sí es una lucha que debemos dar todos, porque sin duda, si somos iguales, somos mejores, ¿no? Entonces, pues queda abierto el micrófono para los integrantes las integrantes y el integrante del panel, para poder tener un diálogo, si ustedes lo ven bien, de algunos cuantos minutos, en torno a lo que aquí se ha dicho, ¿no? Me parece que podríamos empezar quizá con alguna pregunta como la que hacía al inicio: ¿cómo identificar cuando estamos en presencia de un tema de violencia política? Porque recordarán mucho el año pasado, cuando se atentó contra la vida de una presidenta municipal en Morelos. El mismo día y en las mismas condiciones se había atentado contra un edil en otro estado y se hizo este parangón: si realmente estábamos en presencia de violencia simple y llana o de violencia política en razón de género. Entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo identifica la ciudadanía? ¿Cómo identifican las actoras políticas que están siendo sujetas de este tipo de violencia? Y por supuesto, los datos que Santiago nos ha dado pareciera que nos deben llevar a la reflexión de que México tiene problemas en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este tema, porque también ya han anunciado los tres un cierto tipo de agenda necesaria para ir, digamos, cerrando los pasos a aquellas intenciones de violencia y castigando a aquellas que se están dando en los hechos. Entonces, si quieren, en el mismo orden de sus presentaciones, les pediría que pudieran hacer el uso de la voz. Gracias. Pues desde luego yo hice un llamado a dar a conocer, a elevar la voz, a presentar denuncias, demandas, en fin. Y me parece que por supuesto cada caso es distinto y hay que analizar el contexto, hay que analizar lo que hay en el expediente, las probanzas. El protocolo ya nos da una buena guía de cómo identificar la violencia política contra las mujeres y me voy a permitir leer 4 puntitos. El primero señala tal cual cómo identificar si un acto puede conceptualizarse como violencia política contra las mujeres. Y el primero es si el acto o omisión se dirige a una mujer por ser mujer o tiene un impacto diferenciado o afecta desproporcionadamente a las mujeres. El segundo, si el acto o omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El tercero, se da en el marco del derecho de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera, tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal en la comunidad, en un partido o en una institución pública. Y también si el acto de omisión es simbólico, verbal, económico, físico, sexual o psicológico, y también puede ser realizado, como ya lo decíamos, en cualquier esfera, y también aquí incluyo los medios de comunicación, porque creo que, y es tarea tanto de medios como de ciudadanos, el por supuesto dar a conocer estos casos, pero también cómo se van a dar a conocer, cuáles son entonces los límites que tienen también con los que tienen que reportarse un caso de violencia política, pero sobre todo el contexto. Yo les hablaba del caso de una candidata al gobierno de la gubernatura de Aguascalientes. Y hay que analizar claramente pues qué se está juzgando o con base en qué se puede acreditar o no la violencia política. Y perdón que lo deje así sobre la mesa, pero también se decía, bueno, ¿y por qué no hay, un poco la pregunta del magistrado Maitret, por qué algunos sí o por qué algunos no, por qué algunos son casos o votos particulares o no se habla claramente de violencia política? Y perdón, pero pues es difícil en órganos electorales y me parece que en esto el INE hace un gran trabajo en cómo hace las convocatorias para integrar a los soples, que necesariamente cuando menos las primeras etapas las pasan 25 hombres y 25 mujeres con base en los resultados de sus exámenes, pero que no ha pasado así, cuando menos en altas esferas de los poderes ejecutivos o la administración pública y tampoco en el Poder Judicial.
y siempre me pregunto, pues que el mensaje no es claro si los órganos encargados de garantizar la paridad no están conformados paritariamente. Y aquí claramente pues hablo por el INE, que hay 3 mujeres, y la sala superior, no solo la actual, sino la anterior, pues solamente ha habido una mujer, ¿no? Desde 1996 en cada una de las integraciones. Y es cierto, cada vez tenemos a más hombres aliados de esta causa, Santiago por supuesto, y Armando sin duda, pero sí es una lucha constante entre intentar que estos criterios que quepa en el concepto de violencia política, ¿no? No está tampoco tan fácil y me parece que estamos en el camino de estar generando precedentes justamente en este momento con base en el protocolo y con base en los casos que van llegando a la sala. Así que, por ejemplo, en el voto particular de la magistrada Alanís, que tiene que ver con el caso de Aguascalientes, dice tal cual: desde mi punto de vista en este spot, al señalar, ahora Lorena Martínez promete lo mismo, aludiendo a un varón, ella no merece gobernar Aguascalientes, así como nos mintió y se enriqueció, se comete violencia política de género. Estas frases, desde mi punto de vista, resuelven la idea de que las mujeres no tienen propuestas propias ni méritos para gobernar o desempeñar cargos públicos. Además, tratan de anular su nombre vinculándolo a una conducta relevante en términos electorales y morales, mentir y no cumplir promesas de campaña. Ella, como lo menciona la sala especializada, podría ser un agente detonador de un menoscabo a los derechos políticos de la candidata, pues se corre el riesgo que el electorado de Aguascalientes estime que la candidata no tiene méritos para gobernar o desempeñar un cargo público. En consecuencia, se juzga a la candidata a partir de hechos supuestamente realizados por un varón y no por ella misma, presumiendo además que ella actuará de la misma forma, es decir, incumpliendo. Asimismo, comparto la consideración de la sala especializada en cuanto a que el mensaje cierra con la referida frase: ella no merece gobernar, donde destaca el pronombre ella y el verbo merece, donde se hace notar que a raíz de tales supuestos actos carece de posibilidad en el sentido de merecimiento para ejercer un cargo público por su articulación con el pronombre referido. Entonces, puedo seguir porque es un voto muy elocuente, largo y muy bien construido, pero sí el análisis contextual de cada uno de los casos nos lleva justamente a poder identificar claramente cuando estamos en presencia de un acto de violencia política. El protocolo nos da como la guía general de cuáles son aquellos actos que podemos identificar con una mujer, y me parece que, bueno, los que les mencioné también con una, creo que era regidora o una candidata a diputada de Oaxaca, que circulaban las fotos en ropa interior de la candidata, en fin, claramente tiene un efecto diferenciado en un hombre o una mujer, ¿no? Claramente, por el hecho de ser mujer, circulan estas fotografías, etcétera, y claramente para dañar su imagen, ¿no? Me parece que los casos tenemos que irlos construyendo con lo que vaya llevando tanto a la FEPADE o a un órgano jurisdiccional o a una autoridad como el INE, que también ha hecho esfuerzos relevantes, porque uno de los temas que más nos ha preocupado en este tema es cómo en el contexto de una contienda electoral un candidato hombre lo que pretende es desacreditar a la candidata mujer para que ya no esté contendiendo. Y muchas de las medidas que se plantean es, por ejemplo, sacar a la mujer del ámbito en el cual está contendiendo porque puede estar en peligro su vida, o pues en razón a diversas consideraciones quizá no registrar la candidatura de la mujer. Entonces nos preguntábamos, bueno, claramente el objetivo de ese candidato es que la mujer no participe, y lo está logrando porque en los hechos la tienen que sacar del distrito, del territorio en el que está compitiendo. Entonces, junto con las consejeras electorales, el tema era, bueno, no, yo creo que si estamos en ese tema, no se registra a la mujer, pero tampoco al hombre. Es decir, el cometido inmediato o la consecuencia inmediata que buscaba el hombre de no contender con esa mujer o eliminarla de la carrera partidista, pues ¿qué se puede hacer? Pues en el caso de una cautelar, cuando menos suspender el registro de ambos candidatos hasta que se resuelva. Entonces, en esa medida, pues la mujer no queda de facto eliminada de la contienda electoral. Entonces,
claramente se han ido estudiando mecanismos para salvaguardar los derechos de las mujeres, tanto en lo que tiene que ver con una campaña electoral como después en el ejercicio del cargo, pero estamos justamente bordando o generando esos precedentes que nos permitan con mayor claridad identificar estos casos. Y por eso, entre más lleguen y tengamos, digo, no más lleguen porque pues desafortunadamente existen estos casos y quisiéramos que no existieran, pero entre más conozcamos los que hay, tenemos más oportunidad como órganos jurisdiccionales o como, por ejemplo, la FEPADE o el propio INE, de ir construyendo estos parámetros conforme los cuales vamos a ir claramente delineando qué es la violencia política, que incluso servirá para las discusiones que tendrán en el Senado respecto a este tema. Entonces, sí, se ha avanzado, como dice Santiago, no estamos en ceros, no estamos como hace 10 años, ni 5, ni 2, pero hay que seguir apuntalando estos avances porque es importante seguir dejando plasmado en leyes y en reglamentos cómo seguir avanzando en este tema, porque si no, yo siempre digo que estamos siempre un pasito de que nos podamos ir hacia atrás, ¿no? Entonces, entre más construyamos, más criterios tengamos, más solidez en el marco jurídico que protege el ejercicio y el goce de los derechos políticos, estamos en un mejor camino de llegar a una sociedad sustantivamente igualitaria. Muchas gracias, Carla. Santiago, por favor. Bueno, apuntar dos ideas. Un poco escuchando lo que decía Carlos hace un momento. Sí, creo que el contexto, hay que analizar el contexto de acuerdo con los propios casos 2015-2016. Los temas de guerra sucia trascienden, digamos, cada entidad federativa de norte a sur y de este a oeste. En todos los espacios encontramos actos de simulación de los partidos políticos, encontramos temas de guerra sucia. Los casos de violencia física o violencia sexual relacionados con el menoscabo o obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos o de los cargos públicos de las mujeres están más en el sur. Si eres Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los estados donde más hemos encontrado, Tabasco, hemos encontrado este tipo de conductas. Por tanto, creo que la respuesta a estos problemas pues, tiene que ser también diferenciada en razón de la intensidad con que se cometen los ilícitos. Lo que estamos desarrollando ahorita es un modelo de mapa de riesgo para poder identificar qué tipo de delitos se comete en qué entidad federativa y establecer a partir de eso un indicador que nos permita decir cuándo los temas ya están trascendiendo un caso personal y se trata de cuestiones colectivas, cotidianas, articuladas para efecto de menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres de manera sistemática en un espacio. Entonces nos preocupan varios espacios, varios estados y hemos estado pues, integrando las carpetas de investigación y las averiguaciones previas con esta lógica y buscando una estadística que esperemos pronto poder encontrar. Y la segunda idea que quisiera plantear es un poco la objeción que he encontrado de muchos hombres al tema y muchas mujeres también inclusive al tema de por qué tipificar la violencia política de género o en general por qué hablar de igualdad sustantiva. Lo que dicen, dos posiciones, los conservadores que no están de acuerdo por esta cuestión de naturaleza que por supuesto yo no comparto. Me parece que no es un tema, las cuestiones de género no son temas biológicos, son temas culturales que son impuestos por una sociedad determinada en un contexto histórico determinado. Y por otro lado, los demócratas liberales. Los demócratas liberales dicen que es un asunto de capacidad y entonces tienen que llegar al poder, a los espacios públicos, las personas más capaces. Sin importar de si son hombres o son mujeres. El único problema lo que no ven los demócratas liberales es la diferencia de oportunidades que tienen mujeres y hombres para competir por los cargos públicos. Por eso es importante en una sociedad democrática, si nos vamos a tomar los derechos en serio, si nos vamos a tomar el sistema de derechos fundamentales y el garantismo en serio, establecer estas condiciones desde la óptica del feminismo y dejar en este punto en específico, como en otros, puede ser por supuesto también pueblos indígenas, discapacitados, es decir, en estos temas tenemos que ir apuntalando la visión del feminismo para poder lograr el empoderamiento de las mujeres. Y yo a los demócratas liberales les digo eso, su concepto no es erróneo, el problema es que parte de un presupuesto metodológico falso,
que haya igualdad de oportunidades en hombres y mujeres. Mientras no tengamos la misma oportunidad de conseguir los trabajos, mientras el hostigamiento y el acoso sexual se presenten con más frecuencias en contra de las mujeres, mientras estas CAEs del INE sean obstaculizadas en mayor, o presidentas de las mesas directivas o presidentas de los consejos sean bloqueadas de forma mucho más frecuente que los hombres y de manera desproporcionada, creo que estamos en caso de un tema de violencia política de género en contra de las mujeres que tenemos que analizar bajo esta perspectiva del feminismo. Y el feminismo nos da la razón y nos da un espacio de reflexión teórica para poder fundamentar el por qué hay que avanzar de la igualdad formal a la igualdad de carácter sustantivo. Muchas gracias. Doctor Santiago Nieto. Senadora, si nos hace Gracias. favor. Bueno, pues muy breve. La verdad es que estamos frente a un problema que tiene que ver con una desigualdad. La desigualdad entre los géneros que tiene que ver, ya se decía aquí, por los estereotipos, por la forma como hemos sido educados y como hemos perpetuado esta educación al paso de los siglos y los siglos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando se habla de que hay que cambiar la cultura, lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras sociales, porque son las estructuras sociales las que determinan las culturas, las formas de ser, los comportamientos, eso es la cultura. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras. Y algo muy importante que cambie estas estructuras es precisamente las leyes. Si las leyes siguen castigando más por robarse una vaca que por violar a una mujer, pues entonces así no va a haber manera de que resolvamos la desigualdad entre hombres y mujeres. Si las leyes siguen estableciendo que solamente se protege a los niños y niñas menores de 12 años y dejan en el limbo jurídico a los adolescentes, a las y los adolescentes menores de 18 años de edad, pues entonces vamos a tener aquí un problema de protección de derechos desde el derecho a quienes están en esa franja de edad. Entonces, hay que cambiar las leyes, y hay que lograr que quienes tienen que invocar las leyes, quienes tienen que estudiar las leyes, tengan un espectro amplio de ese marco jurídico que son las leyes. Y en ese marco amplio jurídico de las leyes están también las del derecho internacional. Y México tiene un problema gravísimo respecto de invocar las leyes que nosotros hemos aprobado y que son del ámbito internacional, son los tratados internacionales. Entonces, me parece que los retos están claros. Las sociedades tienen que ser más justas, más igualitarias. ¿Qué es primero, qué es secundario? Es una serie de caminos, una serie de rutas que tenemos que transitarlas al mismo tiempo, todas y todas, para ir cambiando estas estructuras sociales. Y cada quien que haga lo que le corresponda. La educación tiene que revisarse, por cierto, para que esté sustentada en una pedagogía en donde no siga perpetuando ese rollo horrendo de que los niños son niños y las niñas son niñas y entonces estas van de rosita y estos van de azul, sino hablar de los derechos humanos, hablar científicamente de la diferencia del sexo al género, hablar de la diferencia de lo biológico a lo que se construye socialmente. Es decir, hay muchas rutas que nos tienen que llevar a lo que yo mencionaba, que es tener una sociedad distinta. Y claro, mientras que haya todas estas desigualdades, a la hora de exigir los derechos y desigualdades, hoy estamos hablando de desigualdades de estas mujeres que sobreviven situaciones de violencia por estar en un cargo público, que ahora la ley obliga que haya cargos públicos de manera paritaria. Entonces, ustedes tienen una gran responsabilidad, junto con nosotros, pero también ustedes, sobre todo quienes están en los espacios de decisión, en estos órganos, que efectivamente su espectro del derecho tiene que ser todo un abanico para lograr que ciertamente ustedes sean doctos a la hora de determinar una sentencia, una resolución, una determinación. Y en ese aspecto me parece que México todavía tiene grandes retos.
ahorita hablábamos del ámbito ejecutivo, nada más en el artículo 41, los tres órdenes, el ámbito legislativo y el ámbito ejecutivo en el tercer orden de gobierno. Pero no estamos hablando de tener paridad en los gabinetes de los gobiernos locales, no estamos hablando de paridad en el ámbito del gobierno federal, no estamos hablando de paridad en el Poder Judicial, aquí ahorita Carla lo mencionaba perfectamente bien. Es decir, los órganos autónomos, constitucionales autónomos, no deben tener también paridad. Bueno, la discusión que tenemos con mujeres empresarias, que ciertamente, como dice Santiago, no hay mujeres que no están a favor, y entonces hay quienes sí, hay quienes, es un asunto polémico. A mí lo que me preocupa, y con eso termino, es que haya voces que cada vez toman más fuerza de gente retardataria que se lanzan contra las mujeres que están en la política, en la academia, en la empresa, es decir, que salen de sus casas para hacer su proyecto de vida en donde quieren desarrollarse y las culpan de la disfunción familiar, las culpan de la violencia familiar, las culpan de si los hijos están en drogadicción, las culpan de todo lo que los quieren culpar como las responsables. Y entonces, aguas, ¿no? Entonces, otra vez volver a que prohibido las universidades para las mujeres, es decir, y quienes están en algunos espacios de poder y piensan así, claro que a una mujer le pagan menos por el mismo trabajo respecto del trabajo que realizan los hombres. Es decir, hay mucho por el terreno, es grande porque tenemos que estar transformando y me parece que este tipo de foros, como el que hoy se organiza aquí, estos talleres, estas conferencias que organiza la sala de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral, por supuesto que coadyuvan, eso esperamos, coadyuvan a una reflexión para que las cosas cambien y resolvamos esta desigualdad terrible que tenemos en nuestros países. Y México tiene una gran desigualdad social. Muchas gracias, senador. No sé si tengan 2 minutos para contestar una pregunta del público. Se la dirigen a la senadora, pero por supuesto si alguien quiere además dar su opinión. Dice, plantea Felipe Arturo Sánchez Miranda del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero. Otra modalidad de violencia política ha sido contra las comunicadoras. 2 casos, Regina en Veracruz y Aristegui en Ciudad de México, que atenta además contra el protocolo, presumiblemente desde el poder público y privado. Entiendo que es un comentario, pero con aras de provocar una opinión de nuestras y nuestro panelista. Muy rápido, creo que Carla mencionaba la violencia en los medios de comunicación. Pues sí, los medios de comunicación son terriblemente androcéntricos, Nosotros tenemos relación con una gran cantidad de periodistas y sufren terriblemente. Entonces, sí, me parece que ahí hay necesidad de una perspectiva de género, necesidad de que los medios de comunicación tengan sus códigos, porque no es que es muy complicado que tú le digas a un medio de comunicación en función de la libertad de expresión, hay que tener mucho cuidado, esa línea delgada que invade la libertad de expresión, pero los medios de comunicación, como en todas partes del mundo, deben tener sus propios códigos de ética, sus propios ombudsman, y en ese sentido me parece que es una falta en nuestro país y que lleva a que muchas comunicadoras de repente sean rehenes de los poderes fácticos y son perseguidas. El caso de Regina es clarísimo, ¿sí? Un gobierno además que está terminando con el mayor número de periodistas asesinados en el país, es una vergüenza, ¿sí? La persecución a los medios de comunicación y periodistas de Veracruz en muchos estados, pero particularmente el estado de Veracruz ha sido terrible, y el caso de Carmen Aristegui, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que hay una situación política detrás, no es un asunto de un contrato comercial con MBS. Yo también pienso que lo que está detrás es lo que ella informó y entró en debate, y me parece que eso está discutiéndose incluso en el ámbito interamericano y espero que lo logre. Entonces, ese sería mi comentario y simpatía.